En cada esquina del mundo hay historias que esperan ser contadas, relatos que como ríos ocultos fluyen bajo la superficie de lo cotidiano. Bienvenido a Destinos Cruzados, donde los senderos del alma se encuentran con lo inesperado. Hoy viajaremos a un remoto pueblo colonial, donde dos casas, opuestas como el día y la noche, guardan el eco de una lección eterna. Quédate, porque en esta historia, un viajero extraño, quizá un dios, quizá el destino mismo, pondrá a prueba lo más profundo del corazón humano. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y oro. El pueblo de San Miguel de la Esperanza se acurrucaba entre colinas verdes, con sus calles empedradas y balcones adornados de geranios. En una de esas calles, frente a frente, vivían don Gaspar, el hombre más rico del lugar, y Mateo, un humilde carpintero. La casa de Gaspar era un palacio colonial, muros blancos relucientes, tejas nuevas, portón de madera tallada, cortinas de lino traídas de Europa. La de Mateo, en cambio, apenas resistía las lluvias. Las paredes, de adobe resquebrajado, las tejas desiguales, el aroma constante de pan recién horneado que su esposa, Isabel, hacía para vender. Los dos hombres se cruzaban a diario. Gaspar saludaba apenas, con una inclinación mínima de cabeza. Mateo, siempre con una sonrisa, levantaba la mano. Eran vecinos, pero de mundos distintos. Esa noche, mientras Isabel amasaba pan y Mateo afinaba un banco de madera para la iglesia, el aire cambió. Un viento fresco recorrió la calle. Las farolas parpadearon como si el fuego dudara. Un golpe suave resonó en la puerta de Mateo. «¿Quién será a estas horas?», murmuró Isabel, limpiándose las manos en el delantal. Mateo abrió. En el umbral estaba un hombre de túnica sencilla, rostro sereno y mirada profunda. Sus ojos parecían contener amaneceres y tormentas al mismo tiempo. «Buenas noches», dijo con voz grave, pausada. «Estoy de paso. No tengo dónde dormir ni qué comer. ¿Puedo quedarme esta noche?». Mateo lo miró de pies a cabeza. No llevaba equipaje. Sus sandalias estaban gastadas. «Claro, pase, amigo. No es mucho lo que tenemos, pero será suyo», respondió. El viajero sonrió, una sonrisa que parecía encender el cuarto. Mientras tanto, el forastero, antes de tocar la puerta de Mateo, había golpeado en la casa de Gaspar. «Necesito refugio por la noche», dijo. Gaspar lo miró con desdén, desde la altura de su balcón. «Vaya a la posada, yo no alojo desconocidos», respondió. «No tengo dinero», replicó el viajero. Gaspar frunció el ceño. «Entonces no tengo nada que ofrecerle». Cerró la ventana sin esperar respuesta. El viajero se sentó a la mesa pequeña de Mateo. Isabel sirvió un caldo sencillo, espeso como abrazo. El extraño lo tomó en silencio, mirando la llama de la lámpara de aceite. «¿De dónde viene?», preguntó Mateo, con esa curiosidad limpia que no invade. «De lejos», respondió el viajero, «de un lugar que no se mide en leguas, sino en corazones». Isabel y Mateo se miraron, sin saber si reír o rezar. «¿Y hacia dónde va?». «A donde me necesiten». El silencio volvió, pero no pesaba. Cuando terminaron de comer, el viajero pasó la mano sobre la mesa. No fue un truco de feria. La madera áspera pareció sanar sus grietas. Isabel apretó el delantal. Mateo frotó con los dedos el borde que él mismo había lijado 1000 veces. «Señor», titubeó, «¿quién es usted?». «Un caminante», dijo el forastero, y su voz sonó antigua. «Un amigo. A veces me llaman de muchas maneras. A veces me olvidan. Esta noche basta con huésped». Isabel puso un colchón junto al hogar. Antes de acostarse, el viajero miró a Mateo. «El mundo es grande y a la vez cabe en una puerta. La tuya estuvo abierta. Eso es sabiduría». Mateo no encontró palabras.
Solo sintió la rara certeza de estar siendo visto por completo, como cuando un maestro te nombra por tu verdadero nombre. La medianoche trajo lluvia. El techo de tejas resumó goteras por todas partes. Isabel corrió con cubetas. Mateo movió muebles para salvar la mesa recién curada. El viajero, todavía despierto, se levantó con calma y empujó la puerta hacia el patio trasero. La lluvia, al tocarle los hombros, pareció perder fuerza, como si el agua lo reconociera. Luego volvió a su colchón. Nada dijo. Hacia el alba, la tormenta cedió. Un gallo cantó. El viajero estaba ya de pie, mirando los primeros tonos rosados del cielo. «Gracias por su pan y por su lecho», dijo. «Dime, Mateo, ¿qué quisieras si el mundo escuchara?» Mateo se removió, incómodo. No pensaba en pedir. Isabel también calló. «No hablo de codicia», añadió el viajero, casi leyendo el pensamiento. «Hablo de lo que el amor necesita para florecer». Mateo respiró hondo. «Quisiera que esta casa dejara de caerse, que mi esposa no tema cada lluvia, y un taller con herramientas buenas para trabajar mejor y servir al pueblo. Y», miró a Isabel, «y salud para los nuestros. Con eso me basta». El viajero sonrió, y por un segundo su rostro fue muchos rostros, su edad todas las edades. «3 deseos has dicho, aunque no lo supieras. La casa tendrá firmeza, tus manos instrumentos dignos, y el aliento de los tuyos será claro como un río de montaña. No por premio, sino por correspondencia». El aire vibró como cuerda afinada. No hubo relámpagos ni fanfarrias, solo el olor a tierra mojada que se vuelve promesa. «¿Y el pago?», preguntó Isabel con sensatez. «Cuando el corazón da, ya pagó», respondió el viajero, «y cuando recibe, vuelve a dar». Salió a la calle y se encaminó hacia la plaza. Se volvió una vez. Quien cierra su puerta, se cierra a sí mismo. Quien la abre, deja entrar al mundo. Y al decir esto, su sombra se alargó como si llevara la luz dentro. Mateo tardó en reaccionar, pero la casa no demoró. Las humedades de las paredes se secaron como si un sol privado las hubiese tocado. El techo dejó de gotear. Vigas nuevas, que nadie había comprado, aparecieron ensambladas, firmes y sin nudos. En el patio, bajo un cobertizo que la tarde anterior no existía, aguardaban herramientas. Un cepillo de acero bruñido, sierras bien dentadas, formones del tamaño justo, un torno sencillo pero robusto. Isabel tosió, por costumbre, y se sorprendió de no toser más. Respiró hondo, sin dolor. «Mateo», dijo con lágrimas, «creo que anoche cenamos con un milagro». En la calle de enfrente, el amanecer golpeó los cristales pulidos de la casa de don Gaspar. El mayordomo, Esteban, trajo el chocolate espeso. Gaspar miró por la ventana y frunció el ceño. Al otro lado, la casa de adobe, la de los remiendos, se veía distinta. «¿Qué le pasa a esa pocilga?», preguntó, sin despegar los labios de la taza. «No sabría decir, patrón», respondió Esteban. «Luce como pintada de nuevo». Para el mediodía en la plaza ya corría la historia. Un forastero que había pedido posada, que fue echado de una casa y recibido en otra, y que al irse dejó bendiciones. «Chismes», masculló Gaspar. «La gente inventa para sentirse mejor». Pero se asomó. Vio a Mateo en el taller, probando el filo de una herramienta, con una sonrisa apenas. Vio a Isabel vendiendo pan sin toser, conversando con una anciana que al irse se santiguó y secó sus lágrimas. «Esteban, dile a esa mujer que deje de hacer teatro en mi calle», ordenó Gaspar. Esteban, que era un hombre simple y bueno, evitó la mirada. «Patrón, si me permite, lo que dicen es que el viajero era algo más». «¿Un ladrón de mentes?», rió Gaspar. «¿Un mago?». «Dicen que era Dios», susurró Esteban, como quien teme el eco. La risa se le heló a Gaspar. «¿Dios?
Dios no pide posada, Dios se anuncia con trompetas, bufó. La noticia fue un golpe al orgullo. Su casa blanca, su banquete, su copa de plata, y él negándole pan y techo a quien quizá llevaba el cielo en la mirada. El orgullo, cuando se resquebraja, rara vez deja espacio a la humildad. Deja más bien espacio a la rabia. Tráeme la mula, ordenó. Voy a encontrar a ese impostor. San Miguel de la Esperanza se apretaba entre colinas. El camino hacia la sierra atravesaba maizales y cafetales. Luego subía en herraduras empinadas hasta un bosque donde los pinos contaban secretos. Gaspar jaló las riendas de su mula, maldiciendo cada piedra. El sol estaba alto, pero el aire era frío. Si anda por aquí, lo veré, se dijo. Los charlatanes no se van tan lejos. En el bosque, el viento parecía decir su nombre al revés. Los troncos altos hacían una bóveda que enfriaba los pensamientos. Gaspar se internó alejándose del sendero. Oyó agua. Encontró una quebrada clara entre piedras redondas. Bebió. Fue entonces cuando lo vio. El viajero estaba sentado en una roca, con los pies descalzos en el agua. Sonreía como quien escucha un cuento favorito. Tú, dijo Gaspar, y la palabra fue un dedo acusador. Me dijeron que dejaste regalos a un carpintero. Quiero lo mismo. El viajero lo miró, y lo que brilló en sus ojos no fue juicio, sino tristeza. Anoche llamé a tu puerta. Estaba cansado. Tengo cosas que hacer. La gente abusa. Lo sé. Quiero mis 3 deseos, insistió Gaspar. Me corresponden. Los deseos no se reparten como monedas, replicó el viajero. Nacen de lo que uno es. Pues anótalo. Soy quien paga impuestos, quien sostiene al pueblo, quien da trabajo, se hinchó. Y exijo. El viajero suspiró. Miró la corriente, alzó la vista. Te concederé 3 deseos, dijo por fin. Pero recuerda, lo que pidas revelará lo que te gobierna. Ahórrate tus proverbios, replicó Gaspar, acercándose. Quiero. La quebrada se ensanchó en remanso brillante. Algo del bosque se contuvo, como si los pinos aguantaran la respiración. El primer deseo de Gaspar brotó sin plan ni mesura. Quiero ahora mismo una bolsa rebosante de oro fino, más puro que el de la mina de Santa Rosa. La bolsa apareció pesada en su mano. Sintió el tirón dulce del peso real. Sonrió. El viajero no se movió. Bien, dijo Gaspar, para que aprendas a no jugar con los ricos. Segundo, quiero que la casa de ese carpintero se vuelva como era antes, húmeda y ruinosa. Que se le caigan las vigas. El viajero dejó que el agua le mojara las manos. Lo que pides para otro regresa a ti, respondió con calma. ¿Qué dices?, se burló Gaspar. Quiero ver su techo cediendo. En algún lugar, un trueno seco. La mula de Gaspar se inquietó. En la distancia, en San Miguel, una teja cayó, pero no de la casa de Mateo. En la ventana alta de la casa de Gaspar, un marco se venció, partiendo el vidrio como hielo viejo. Todos en el pueblo oyeron el estruendo. Gaspar no lo supo aún. Siguió, ebrio de poder. Tercero, buscó voraz. Tercero, quiero que todos sepan que fuiste tú quien me negó la posada. Que te vean pidiendo, suplicando que te aloje, y yo diciéndote no. Quiero que te humilles ante mí. Entonces el bosque se puso muy quieto. El viajero se levantó despacio, con una serenidad que no era humana. Dio un paso y el remanso pareció inclinarse en su dirección. Te concedo tu tercer deseo, dijo, porque no te lo puedo arrebatar. Pero escucha, nada humilla a quien no se aferra a nada. Gaspar sintió el aire cambiar. En su pecho una presión como de montaña. La bolsa de oro pesó más de lo posible. Quiso alzarla y no pudo. ¿Qué truco es este? No hay truco, contestó el viajero. Solo causa y efecto. Entonces cambio el deseo, gritó, en pánico. Quiero que la bolsa sea más ligera. Ya pediste. La mula, nerviosa, tiró de la rienda y lo arrastró un paso.
Gaspar cayó de rodillas, agarrando su oro con desesperación. El agua, indiferente, siguió su canción. En el pueblo, la recompensa tomó otra forma. La casa de Mateo permaneció firme. El taller comenzó a producir piezas mejor trabajadas, bancos para la iglesia que no crujían, cunas para los recién nacidos, puertas que cerraban sin gemir. Isabel, libre de su tos, horneó panes más esponjosos, con una corteza dorada que crujía al quebrarse. La gente venía a comprar y se quedaba a conversar, como si el aire del lugar hiciera bien a los hombros. Mateo empezó a cobrar lo justo, y a veces, cuando veía la necesidad en los ojos del cliente, cobraba menos o nada. Al final del día, sin embargo, el dinero alcanzaba. Era como si la casa respirara en sincronía con la vida. Una tarde, luego de entregar una mesa a la escuela, Mateo e Isabel se sentaron frente al taller. El cielo tenía ese azul que solo aparece después de lavar los dolores. ¿Crees que debimos haber pedido más?, preguntó ella, con timidez. A veces pienso en ropa nueva para los niños del barrio, o en arreglar la iglesia. Los deseos no se acaban, dijo Mateo, mientras nos acordemos de pedir bien, no al cielo, sino al corazón. Isabel le apretó la mano. No estaban ricos, estaban en paz, y la paz, cuando es verdadera, da un brillo a las cosas simples. Gaspar, sin embargo, emprendió el regreso al pueblo con la bolsa de oro clavándole los dedos. Ningún mozo lo acompañaba, había salido solo, por orgullo, y la mula se negó a cargar el saco, retrocediendo con ojos blancos. A cada curva, Gaspar maldecía. El oro parecía multiplicarse en densidad, jalándolo hacia el suelo. En una bajada, tropezó y rodó algunos metros. La bolsa reventó, monedas se desparramaron, tintineando como risas. Se lanzó a recogerlas, rasguñando la tierra con manos ansiosas. Apareció Esteban por el sendero, que había salido a buscarlo, preocupado. «Patrón», corrió a ayudar. «No toques, no es tuyo», rugió Gaspar, encorvándose sobre las monedas, como un perro sobre su hueso. Esteban, jadeando, miró al patrón, sudoroso, con barro en la cara, acunando su oro. Vio también al viajero, unos pasos atrás, que observaba sin reproche. «Señor», dijo Esteban al viajero, sin saber por qué lo llamaba así, «¿puedo ayudar?» «Siempre puedes», respondió el forastero, «pero no siempre quieren». «Patrón», imploró Esteban, «deje esa bolsa, lo está lastimando». «Es mía», escupió Gaspar, «se la arranqué a ese embaucador». El viajero dio un paso adelante y con un gesto dejó que la quebrada, que ahora parecía correr por dentro del bosque y por dentro de los hombres, cantara un poco más alto. Gaspar, exhausto, dejó caer el saco. Se desplomó de espaldas, con la mirada vuelta al cielo. «Hazte a un lado, Esteban», dijo el forastero. Esteban obedeció. El viajero miró a Gaspar como el maestro mira al alumno que repite la lección más difícil. Había compasión, no lástima. «No quisiste abrir tu casa», dijo, sin tono. «Tampoco quieres abrir tus manos. Llevas años cerrando puertas». «Yo doy trabajo», rezongó Gaspar sin fuerzas. «Yo sostengo». «Nada sostienes si te falta sostenerte a ti mismo», interrumpió el viajero. «Tus deseos te mostraron. El primero, atesorar. El segundo, derribar al otro. El tercero, humillar. Esos son tus reyes». «Puedo cambiar», susurró Gaspar, sorprendido de oírse. «Siempre», asintió el viajero, «pero no hay atajos. La humildad no se compra con oro ni se decreta con ira». Gaspar miró la copa de los pinos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en sí mismo como el centro del mundo. Recordó una escena antigua, su madre partiendo un bollo de pan en tres, dándole el pedazo más grande aunque ella no hubiese comido. Su padre reparando una rueda ajena al anochecer. Recordó que él había sido un niño bueno. ¿Dónde había quedado? «¿Qué debo hacer?», preguntó, y la pregunta le rasgó la garganta. «Empieza por pedir perdón», dijo el viajero. «No a mí, a los que viven contigo, a los que miras por encima del hombro».
y abre una puerta. ¿Y el oro?, balbuceó, mirando las monedas dispersas. Es metal. Sirve si sirve, pesa si pesa. El viajero tocó con el pie el saco roto. La bolsa se volvió liviana, tanto que el viento pudo moverla. No era magia para complacer, era señal para entender. Regresa, dijo el forastero. Si tu resurrección es verdadera, no tendrás que decirlo. Lo verán. Y se alejó, internándose en el bosque, como una nota que se disuelve en su propia música. San Miguel de la Esperanza habló durante días de lo ocurrido. No tanto del oro, que algunos vieron brillar y otros juraron que nunca existió, sino del cambio. Gaspar regresó con Esteban, sin altivez, con pasos más lentos. Se presentó en la puerta de Mateo. Mateo, al verlo, sintió una oleada de recuerdo, el balcón cerrado, la voz que dijo no al ojo desconocidos, pero abrió. «Vengo a pedir perdón», dijo Gaspar, bajando la mirada, «no solo por aquella noche, por las muchas en que he vivido con la puerta cerrada». Mateo lo hizo pasar. Isabel sirvió café. Nadie hizo gestos ceremoniosos. Se sentaron como hombres. «El viajero nos enseñó», dijo Mateo, «a cada quien a su modo». Gaspar miró el taller. Tocó con respeto la madera bien hecha. «No sé por dónde empezar». «Por casa», respondió Mateo, «con los tuyos, con Esteban, con los peones a quienes pagas tarde, con la viuda que te debe desde hace años». Gaspar asintió. Salió con pasos medidos. Empezó por Esteban. Le pidió perdón y le subió el jornal. Fue a la casa de la viuda de la esquina y perdonó la deuda, sin discurso. Ordenó reparar el puente de arribo sobre el arroyo, no por una placa con su nombre, sino porque todos lo cruzaban. Se presentó en la iglesia y no ocupó el banco de adelante. No se volvió santo. Se enojó todavía, discutió por minucias, contó las monedas 2 veces. Pero cada vez que iba a cerrar una puerta, recordaba la noche en que alguien llamó a la suya y él dijo que no. Entonces, abría. El elixir de Mateo fue menos ruidoso. Siguió trabajando, afinó sus mesas, enseñó a 2 aprendices del barrio, recibió a un joven que había robado pan y le dio trabajo para que pagara con horas. Isabel, por su parte, organizó una olla común los domingos, no de caridad que humilla, sino de amistad que iguala. Un día una niña, quien Isabel le había curado la tos con vapores de romero, dibujó con carbón en la pared del patio una casa con 2 puertas abiertas. Encima escribió «Gracias». «Eso es», dijo Isabel, y Mateo sintió que el viajero estaba de nuevo entre ellos, sonriendo. En la plaza, las 2 casas, la blanca y la de adobe, siguieron frente a frente, pero la distancia entre ellas ya no era abismo. La calle empedrada por donde corrían niños y viejas conversaciones se volvió puente. Algunos decían que el viajero había sido un santo, otros que un sabio, otros que un embaucador hábil. A Mateo le gustaba pensar que fue Dios, pero un Dios que se sienta a la mesa y se deja mojar por la lluvia. Un Dios anónimo que no pide templos, sino puertas abiertas. La historia corrió por los caminos, y quienes la escucharon discutieron sobre los deseos, la justicia, las señales. Unos se enfocaron en el milagro de las vigas nuevas, otros en el saco de oro que pesaba como culpa. Pero en San Miguel, cuando alguien preguntaba qué había pasado, la gente decía, una noche la bondad se reconoció a sí misma y al amanecer se acordó de construir. Esa noche de la lluvia hubo un diálogo que solo el fuego escuchó. Mateo, nervioso, se sentó junto al viajero que aún no confesaba su divinidad. «No sé si hice bien», dijo. «A veces no tengo suficiente ni para los míos». «Nadie tiene suficiente para todos», respondió el viajero. «Pero cada uno tiene más que 0 para uno. Y si mañana me falta, mañana siempre falta algo», sonrió el viajero. «Pero hoy te sobró espacio en el piso y un plato de caldo. Eso es riqueza».
Mateo asintió. No se sintió héroe, se sintió humano, que es mejor. Y más tarde, cuando Gaspar se encaró con el forastero en el bosque, hubo otro diálogo que oyó el agua. «No me des lecciones», dijo Gaspar. «Yo sé cómo funciona el mundo». «El mundo te ha funcionado», corrigió el viajero. «No es lo mismo». «¿Y qué entonces? ¿Dar lo mío y quedarme sin nada?» «Dar no es quedar vacío», dijo el viajero. «Es cambiar de forma. ¿Y si me engañan?» «A veces engañan, a veces no. Lo que te define no es el resultado, sino el movimiento de tu mano». «Entonces dame», Gaspar apretó los dientes. «Dame lo que haga que todos me admiren». «No puedo darte lo que no existe», dijo el viajero. «¿La admiración no existe?» «No como el agua», contestó. «No como el pan». Isabel, al ver curarse sus pulmones, pensó en la abuela que le decía que la gratitud es un mantel. Si lo extiendes, siempre cabe alguien más. Pensó en cuántas veces había querido cerrarse por miedo, y cómo esa noche la puerta abierta la había salvado a ella misma. Esteban, al recibir el perdón y el aumento, se preguntó cuántas veces había soportado humillaciones por pan, y juró internamente que, si alguna vez la vida lo hacía jefe, no repetiría la cadena. Gaspar, al perdonar la deuda de la viuda, sintió una chispa rara, no placer de benefactor, sino un alivio que se parecía a respirar después de salir de un cuarto cerrado. Sospechó que quizá el elixir no era haber sido tocado por una mano divina, sino el permiso de volver a ser el niño bueno que había sido. Mateo, al enseñar al aprendiz, comprendió que los deseos, por más concedidos que fueran, pedían trabajo para ser verdaderos. Las herramientas aparecieron, sí, pero el banco no se hizo solo. Había que sudar, y el sudor, en ese contexto, era una oración. Al final, todos en San Miguel aprendieron la lección con palabras simples. La verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en el corazón con el que se da. No porque la pobreza fuese virtud o la abundancia pecado, sino porque el acto de abrir la puerta, la material y la del pecho, era el umbral por donde la vida entraba transformada. La Casa Blanca dejó de ser fortaleza y empezó a ser lugar. La casa de adobe dejó de ser guarida de carencias y se volvió taller de generosidad. Y si alguien preguntaba dónde encontrar al misterioso viajero, Mateo respondía: «Si quieres verlo, prepara un plato más en tu mesa. Siéntate, escucha quien llama. A veces llega con lluvia». Si estas historias te mueven el piso y el pecho, si te recuerdan que cada puerta es un destino, suscríbete a Destinos Cruzados. Aquí seguimos el latido de los mitos, ese mapa antiguo que todavía nos guía. Y cuando escuches un golpe suave a tu puerta, recuerda, puede ser el mundo pidiéndote que abras.